Vale, este circuito es bastante sencillito. Vamos a ver. Al final este circuito es uno de los circuitos más usados en automatización, en sistemas digitales para crear pues, circuitos muy sencillos en el que el transistor nos permita controlar una carga que demanda más corriente de la que puede suministrar un pin digital del controlador. ¿Vale? Básicamente sirve para eso este circuito. O para conectar una tensión mayor a un circuito cuando el transistor pues no está trabajando a esa tensión. Por ejemplo, aquí tendríamos el microcontrolador que estaría trabajando a 5 voltios y queremos alimentar algo con 12. Pues es necesario un transistor para poder hacer el ajuste de niveles, para poder dar la orden desde el microcontrolador de ábrete o ciérrate. ¿Vale? Esto puede traer problemas, pero realmente la teoría es todo muy sencillo. Supón que se quiere controlar la conexión-desconexión de una carga de 120 ohmios a una fuente de alimentación de 12 voltios, utilizando un microcontrolador, cuya tensión de alimentación es de 5 voltios y por lo tanto solo puede generar tensiones de 0 a 5. En tu opinión, ¿el circuito indicado en la parte derecha resulta adecuado para tal fin? O sea, supongo... Claro, es que en vez de estar la carga en el emisor, está en el colector. Eso no está muy bien, la verdad. Claro, entonces lo que pensé yo es que al tener la carga, al tener la carga en un... Sí, este circuito no es bueno. ¿Por qué? Si Claro, nosotros, por ejemplo, imagínate, este es un interruptor que está abierto inicialmente. La tensión que nosotros tenemos aquí es 0 voltios, ¿vale? Porque no pasa corriente. Pero ¿qué pasa en el instante siguiente? Si nosotros le damos de repente ahora corriente. Si nosotros a este circuito le damos... Voy a copiarlo más veces, por si acaso no necesito. Vale, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues al inicio esa tensión va a ser igual a 0 voltios. En el momento que nosotros subamos la tensión del microcontrolador y hagamos pasar una corriente a través de él, que va a ir a esta resistencia, la RL, pues diremos que la corriente puede ser la resistencia estar mal elegida o lo que sea, ¿vale? Pero realmente como no nos han dado valores... Ah, bueno, sí que nos han dado un valor de la RL, perdón. ¿Y nos han dado valor también de la RB? No, de la RB no. No nos dan ningún valor. Bueno, no sé si nos dan... Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos es que en el momento que nosotros cerramos este circuito, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber corriente que va a venir del circuito, de la fuente de alimentación general. Entonces, ¿eso qué es lo que va a provocar? Que la caída de tensión en esa resistencia ya no sea 0, sino sea un valor en concreto, menos 10 voltios, lo que sea, ¿vale? Realmente algo positivo. Las corrientes. Entonces, imagínate, pues aquí lo que nos va a aparecer es que la V9, pues es 5 voltios, o 6, o 7. Pero imagínate que son 6 voltios. ¿Qué es lo que pasaría? Ahora tendríamos corriente que iría por esta resistencia y bajaría teniendo aquí 6 voltios. Claro. Lo que nosotros tendríamos sería que 5 voltios menos 6 voltios lo que nos sale es negativo, ¿vale? Que nuestro sistema está sometido a una corriente negativa. Como tenemos esa corriente, esas condiciones del circuito que no permiten la circulación de cargas en ese sentido, ¿vale? Lo que tenemos es que el sistema a lo que va a tender finalmente, salvo que nosotros lo estemos forzando de alguna forma desde fuera, es básicamente a que básicamente aquí cuando nosotros tenemos que empieza a conducir el transistor se va a producir una caída de tensión en la RL, lo que va a provocar es que la tensión, este circuito se va a estabilizar al final a unos niveles de tensión y demás, que aquí por ejemplo va a aparecer como 4,3 voltios, lo justo que caen aquí los 0,7 voltios de la base emisor, pero va a estar la tensión en la que se va a someter a la carga máxima, pues va a ser en torno a 4,3 o así, ¿vale? Para que permita que haya corriente que circule a través de la base y esto acabe al final trabajando de forma lineal, ¿vale? Eso es a lo que va a tender este circuito. Entonces, claro, no es un buen diseño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí 12 voltios y la carga la estamos alimentando a 4,3. Pues claro, no es bueno. Perdemos un montonazo. Todo el resto de tensión está cayendo en el transistor. O sea, ese transistor está disipando muchísima potencia, ¿vale? Imagínate, pues la tensión, esa diferencia de tensión entre los 4,3 y los 12 voltios, o sea, prácticamente unos 8 voltios, por la corriente que tengamos que estar atravesándolo. Entonces eso sí que va a provocar que pueda quemarse, ¿vale? El transistor, porque realmente pues está cayendo mucha tensión y depende de la carga que nosotros tengamos conectada, pues estará circulando más o menor corriente, ¿vale? Y entonces eso puede provocar problemas. Así que este no es un buen montaje para poder controlar. El circuito indicado en la parte derecha resulta adecuado para tal fin. O sea, aquí lo que nos pide es, supón que se quiere controlar la conexión-desconexión de una carga RL a una fuente de alimentación de 12 voltios utilizando un microcontrolador, cuya tensión de alimentación es 5 voltios. Y
que, por lo tanto, suele generar tensiones de 0 y 5. Pues la cosa es que eso, que nuestro microcontrolador puede dar solamente de 0 a 5 voltios, entonces esto se va a quedar limitado a 4,3 aproximadamente, ¿vale? Aquí realmente depende de la historia y demás. Y realmente, pues la carga no estará conectándose a una fuente de tensión de 12 voltios, se estará conectando a una tensión de 4,3, o sea, no es para nada adecuado, ¿vale? Yo creo que ha quedado ahora ya claro, completamente. Pasamos al siguiente, ¿vale? Bueno, este sería el apartado A. El apartado B sería este circuito. Y este circuito lo va a pasar algo parecido, ¿vale? Este tampoco es... Claro, es prácticamente el mismo circuito. Lo que pasa es que en otro tipo de... Sí, este es un PNP. Y aquí realmente vamos a tener también un problema parecido. O sea, nosotros queremos que esta carga esté sometida a 12 voltios, o sea, esté lo más cercana posible a 12 voltios de caída. Entonces lo que nosotros vamos a querer es que aquí aparezca 0 voltios, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esto? Bueno, pues si nosotros, para que tengamos aquí el funcionamiento, para que este circuito empiece a funcionar, nosotros lo que pondremos aquí es 0 voltios, ¿vale? Entonces lo que va a provocar esto es que, bueno, pues que tengamos una diferencia de tensión entre un lado y otro, y aquí la corriente que pase por aquí por la base sea pues la corriente para que esté esto saturado. Lo que nosotros vamos a querer cuando trabajamos con un microcontrolador es que trabaje en saturación, todo o nada, ¿vale? Directamente en estos transistores. Con la de 0 voltios, pues bueno, pues depende del valor que nosotros elijamos en RB y la RL, pues sí que vamos a tener que esto va a estar en saturación, ¿vale? Y va a funcionar bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos cortar el circuito? Pues nosotros la máxima tensión que vamos a poder poner del microcontrolador es 5 voltios. Vamos a tener aquí la resistencia RB, vamos a tener el transistor y vamos a tener una carga conectada a 12 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que la tensión que vamos a tener aquí va a ser mayor que la tensión que tenemos aquí. Bueno, realmente la tensión que nosotros tenemos conectada a la carga es de 12 voltios. Entonces la diferencia de tensión, aunque nosotros pongamos aquí 5 voltios, la tensión máxima que podemos, sigue habiendo diferencia de tensión. Y en este sentido, realmente en el sentido en el que va a conducir el transistor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a seguir teniendo corriente por la base. Y al tener corriente por la base, pues este transistor va a seguir conduciendo, vamos a tener corriente por el colector. Entonces, este circuito no se va a poder desconectar, vamos a poder cambiar entre dos corrientes que van a pasar a través de la carga, pero no vamos a poder elegir entre conectar y desconectar la carga, ¿vale? Entre que pase corriente por la carga y no pase, ¿vale? Entonces es el problema de este circuito, ¿vale? Por lo que no está bien implementado. Vale, aquí supongo ahora que para controlar la conexión y desconexión de una carga RL de una fuente de tensión de 12 voltios utilizando un microcontrolador alimentado a 5 voltios, se pretende utilizar el circuito indicado en la parte derecha. Pues no es correcto, porque sí que se permite que se haga la conexión, pero no se permite la desconexión en este circuito. Los circuitos que serían correctos en los dos casos serían los siguientes. En el caso de que tengamos un NPN, lo que tendríamos sería el circuito idóneo sería este. Vale, que es el que de toda la vida. Y en el caso de un PNP, lo que nosotros tendríamos... Bueno, en este caso realmente no podríamos hacerlo con un circuito de 0 a 5 voltios, no lo podríamos hacer, ¿vale? Necesitaríamos otro transistor para poder hacer el control, ¿vale? Vale. O sea, nosotros necesitaríamos algo... Aquí estaría la RL, aquí estarían los más 12 voltios. Claro, esto lo necesitamos así porque, claro, como esta tensión va de 0 a 5 voltios, nosotros necesitamos algo que nos pueda cortar, ¿vale? Para que aquí puedan aparecer los 12 voltios y toca, ¿vale? Porque realmente no permitamos pasar la corriente, entonces aquí se acumule, llega a los 12 voltios y por aquí la intensidad que pase por aquí pues sea 0, ¿vale? Cuando nosotros metamos aquí 0 voltios, este transistor no permitirá la corriente y entonces aquí nos aparecerán los 12 voltios, ¿vale? Entonces esto pues quedará cortado. Este sería el para utilizar un PNP, ¿vale? Vale, entendido. Entonces este sería el circuito y ese otro, ¿vale? Bien, pues a realmente yo creo que con esto estaría. Esto, por ejemplo, se podría utilizar para cuando nosotros necesitamos dar una carga muy alta o queremos desconectar la fuente de tensión o lo que sea del circuito. Aquí date cuenta que realmente nosotros controlamos la conexión con tierra. En este controlamos la conexión con la fuente de alimentación, ¿vale? Pues bueno, dos tipos, ¿vale? Vale. Bien, pues esto ya estaría, el 14 estaría.